Buenos días ya casi. Buenas tardes mejor. Me parece que teníamos una imagen ahora para proyectar antes de... Hace más de 20 siglos comenzó la labor de la Iglesia en España. Desde entonces, la contribución a nuestro país ha sido inmensa, aportando un patrimonio de gran valor social, cultural y religioso. Se crearon catedrales, ermitas, basílicas e iglesias por todo el territorio español. Estas no solo son un referente de la fe cristiana, sino que también dieron origen a los movimientos artísticos de cada momento histórico. Las mejores expresiones de la historia del arte tienen lugar en los templos cristianos. Edificios, pinturas, esculturas, retablos, obras literarias o piezas musicales han sido inspiradas en la palabra de Dios y realizan una labor evangelizadora, divulgativa y artística. Pero el patrimonio de la Iglesia también es inmaterial. Podemos apreciarlo en las peregrinaciones, las fiestas populares, las romerías. Todas estas expresiones de fe forman parte del patrimonio cultural de España. La Iglesia ha dedicado en los últimos 7 años casi medio millón de euros a proyectos de construcción y rehabilitación de templos. En la actualidad, la Iglesia es la responsable de cuidar y conservar la mayor cantidad de bienes de interés cultural de nuestro país. Su compromiso con la cultura y la fe está presente día a día. Bien, pues como digo, como ha dicho mi antecesor, Antonio Becerra, lo que le ha dicho, la verdad es que son unas normas, unos recuerdos, un repaso. Yo también voy a hacer un pequeño repaso y también un ejercicio de recuerdo. Los recuerdos a veces son gozosos y a veces son amargos, pero que duda cabe que hay que decirlo. Hoy quiero, cuando hablemos, que nos olvidemos de nuestras imágenes como objetos devocionales. Dirán ustedes, ¿cómo va a ser eso? Bueno, no exactamente. Lo que quiero es que centren la atención ahora en que nuestras preciosas imágenes, nuestros objetos de culto, son bienes culturales, efectivamente, pero también vamos a centrarnos en otro aspecto de esos bienes, que son obras de arte, que son bienes culturales y que forman parte del patrimonio cultural de la Iglesia. Y sobre nuestra obligación de conservarlos, transmitirlos y aumentarlos en la medida de nuestras posibilidades. ¿Pero qué es el patrimonio cultural de la Iglesia? Pues básicamente son sus bienes culturales. En la legislación civil la definición es certera, a la vez que simple. Bien cultural es aquel que aporta un testimonio material de los valores de la civilización. O bien, son el conjunto de bienes que, producidos a lo largo de la historia, dan cuenta de la memoria de la sociedad precedente o actuales, ya sean materiales o inmateriales. En el ámbito, este es el ámbito civil, el ámbito eclesiástico, la primera declaración que se hace al respecto de esto fue en 1996, se llama la Declaración del Escorial, y que dice que componen los bienes culturales de la Iglesia, son aquellos que la Iglesia creó, recibió, conservó y sigue utilizando para el culto, la evangelización y la difusión de la cultura. También son bienes que son testimonios de prueba de la fe del pueblo, así como creaciones artísticas, huellas históricas y manifestaciones de cultura y civilización. Otros autores enfatizan reafirmando que estos bienes de la cultura de la Iglesia son aquellos bienes muebles, inmuebles, objetos de interés artístico, histórico, cultural, bibliográfico, arqueológico, arquitectónico, en posesión de los distintos estamentos de la Iglesia Católica. Ojo, ese tema de distintos estamentos de la Iglesia Católica, producidos en ella o a través de los tiempos para el desarrollo del culto divino, el servicio pastoral del pueblo y la buena organización de la vida comunitaria. Esta definición es muy parecida a la establecida por la legislación civil estatal o autonómica. Sin embargo, para la Iglesia, el aspecto cultural de sus bienes tiene otra consideración, una especie de valor añadido, ya que para ella es mucho más importante la función litúrgica y el uso estrictamente religioso de sus bienes,
y los considera antes que como bienes culturales, bienes que integran su patrimonio, son objetos de culto. No obstante, la Iglesia nunca ha dejado de preocuparse de su patrimonio y tiene en su legislación particular una serie de apartados claros y concisos. La Iglesia defiende y protege su patrimonio cultural no como un tesoro que guarda, acumula para hacerse rica y poderosa, sino como un instrumento necesario y eficaz al servicio de la fe del pueblo. No lo hace con fines económicos, ni tampoco con afán puramente cultural. El patrimonio histórico de la Iglesia ha de ser puesto al servicio de la evangelización, como ha dicho Antonio Becerra también. Si la Iglesia careciera de arte sacro y patrimonio cultural, carecería de un eficaz medio de información y formación de las masas. Son muchas las personas, como ha dicho Antonio también, que se encuentran con la Iglesia a través de este patrimonio cultural. Hoy en día está muy de moda, además, afortunadamente, exposiciones, museos, muestras, que cada vez dan una visión mucho más completa del patrimonio cultural, pero también con una exposición muy clara de la motivación por la que se han producido esos bienes y cómo deben utilizarse. También el Código de Derecho Canónico, el último que se hizo en 1983, insiste en la idea que la obra artística tiene como función básica la de enaltecer lo litúrgico en lo que se denomina función eclesial del arte y en sus manifestaciones pasadas y presentes. Este mismo Código de Derecho Canónico ya muestra una serie de preocupaciones por sus bienes culturales. Así, por ejemplo, en varios cánones, en uno de ellos, 1189, dice: nunca se procederá a la restauración de imágenes sin la licencia episcopal permanente. No hace falta que lo repita, ¿no?, el artículo este. También dice en otro canon, en 1190, no pueden en modo alguno enajenarse reliquias, insignes o imágenes de gran valor. En 1220, recuerda, deben emplearse tanto los cuidados ordinarios de conservación como las oportunas medidas de seguridad para proteger los bienes sagrados y preciosos. Otro canon, 1283, recalca: hágase inventario exacto y detallado de todo tipo de bienes muebles e inmuebles, tanto preciosos como pertenecientes de algún modo al patrimonio cultural. Y, por fin, hay un canon, 1254, muy interesante, porque está muy objeto de debate hoy en día, que dice, relacionado con la propiedad del patrimonio, dice: por derecho nativo e independiente de la potestad civil, la Iglesia Católica puede adquirir, retener, administrar y enajenar bienes temporales. Pero esto, como se verá, no es tan sencillo ni tan fácil, porque la ley del patrimonio histórico español dice que los bienes declarados de interés cultural y los incluidos en el inventario general que están en posesión de instituciones eclesiásticas, recalco la palabra instituciones eclesiásticas, no dice arzobispado ni parroquias, en cualquiera de sus establecimientos o dependencias, no podrán transmitirse por título oneroso o gratuito a particulares y a entidades mercantiles. Solo podrán ser enajenados o cedidos al Estado, a entidades de derecho público o a otras entidades religiosas. Bien. Eso dice la legislación civil como contrapartida a lo que dice el derecho canónico. ¿Cuáles son las funciones del patrimonio cultural de la Iglesia? Ya la he expuesto un poco Antonio Becerra. Las funciones principales, digamos, en su máxima extensión, es la evangelización y la acción misionera, sobre todo de aquellas personas, muchas de ellas bautizadas, que viven al margen de la vida cristiana, en la indiferencia religiosa, o aquellas que expresan a menudo sus sentimientos religiosos mediante la religiosidad popular. Aquí es importante, importantísimo, o mucho más por encima, el papel de las cofradías y asociaciones religiosas en este ámbito de acercar a los alejados y de mantener esa unión de las personas con el sentimiento religioso. Para todo ello, a los que podríamos llamar hermanos alejados, la Iglesia plantea la necesidad de realizar una acción misionera o precatequesis que le provoque el deseo inicial de conocer y seguir a Jesucristo.
Este primer anuncio se puede realizar por diversos medios y, como afirma San Juan Pablo II, los bienes culturales, por cuanto tienen una singular capacidad para ayudar a las personas a percibir más claramente los valores del espíritu, a la vez que por testimoniar de diferentes modos la presencia de Dios en la historia de los hombres y en la vida de la Iglesia, disponen a los corazones a acoger las novedades evangélicas. Qué importante es esto para los cofrades, qué obligación, qué carga tenemos ahí que debe ser una de nuestras labores primordiales. Todos los cofrades tenemos una grave responsabilidad con esto. No podemos apagar la llama humeante. Muchas veces somos ese hilo tenue, ese pequeño lazo de unión con los cristianos tibios y alejados. Por otra parte, volviendo a la entidad religiosa, dice: nuestro patrimonio cultural expresa de mejor manera posible la grandeza de Dios, educa y ayuda a elevar el espíritu hacia Dios, inicia y sostiene la oración, lleva a la contemplación de los misterios y dispone a la persona a recibir la gracia, en definitiva. Abre a la trascendencia, lo que nos ha hablado Antonio Becerra. Qué momento tan sublime es cuando una persona se emociona, le llega al corazón la visión de ese Cristo crucificado, de esa Virgen que está sufriendo detrás de su Hijo. En ese momento, ese sentimiento tan profundo que albergan en esos corazones, nunca podremos saberlo, pero sí podemos intuirlo, potenciarlo y, sobre todo, tener en consideración que nuestra catequesis viviente en la calle es eso, es una catequesis viviente, no solamente un desfile de tallas muy preciosas. No obstante, por supuesto, todos sabemos que la imagen no se venera por lo que es, sino por lo que representa. La legislación civil dice a este respecto, en la Constitución española ya se recogió el artículo 46, que los poderes públicos garantizarán la protección, conservación de los bienes que integran el patrimonio cultural español con independencia de su titularidad y propiedad, y también incide en el carácter colectivo de los bienes. No hace demasiada mención, sí lo han hecho luego las leyes de patrimonio, a que es verdad que el patrimonio cultural español es una buena medida, casi el 80% hoy en día está en manos de la Iglesia Católica, y con lo cual que es transmisora de sus bienes por un legado histórico y artístico secular de hace muchos siglos. Pero el patrimonio, la legislación civil también advierte. Dice: la ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio. El más corriente es el expolio. Y define como expolio toda acción u omisión que ponga en peligro de pérdida o destrucción todos o algunos de los bienes que integran el patrimonio histórico español o perturbe el cumplimiento de su función social. Y no hay diferencia entre los patrimonios civil y el eclesiástico. También el artículo 46 de la Ley de Patrimonio Histórico define el patrimonio histórico como el conjunto de muebles, de interés histórico, artístico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, tal, propiedad del colectivo de la nación. Una de estas principales novedades que introduce esta Ley de Patrimonio Histórico, en virtud de ir clarificando todo este tema, incluye tres categorías de bienes culturales y de bienes de protección. Los bienes de interés cultural, que tienen mayor protección, los bienes muebles incluidos en el inventario general y los bienes que formando parte del patrimonio histórico español no están inmersos en ninguno de los anteriores, y se toma como referencia simbólica a aquellos que tienen más de 100 años. En concurrencia con ello, el Código Penal de 1995 introdujo duras sanciones para los delitos contra el patrimonio cultural, entre los que se tipifica especialmente la extorsión, el expolio, la venta ilegal o la falta de cuidado. Ojo, hay que tener cuidado, se entiende por expolio no solamente el robo, ya lo es, de otra categoría, sino también los delitos como delitos por acción u omisión, la destrucción total o en parte de estos bienes culturales. Bien. ¿Cuál es la postura de la Iglesia ante este respecto? Pues la total cooperación y colaboración. Y
utilizar todas las herramientas que se han puesto en nuestras manos para lograr la protección de nuestro patrimonio. Entre ellos contamos con varios instrumentos. Ya desde 1979 una colaboración, unos convenios suscritos entre la Conferencia Episcopal y el Estado sobre la enseñanza y cultura, en la que se continúan proponiendo que se pone al servicio de la Iglesia la colaboración en un interés común de preservar y dar a conocer y catalogar todos los bienes de la cultura. Existen convenios con las comunidades autónomas y las diócesis españolas sobre patrimonio histórico-artístico de la Iglesia Católica. En este aspecto, pues, yo puedo hablar de lo que conozco. En Extremadura existe un convenio de la autonomía con la Iglesia Católica de Extremadura para el cuidado, restaurar y conservación del patrimonio. Existen convenios también hoy en día paradigmáticos con diputaciones y también tenemos convenios con ayuntamientos, que todos conocéis, para el cuidado de las imágenes de la Semana Santa. Todo ello entendiendo que el patrimonio cultural de la Iglesia es un patrimonio de todos los españoles. También existen desde hace muchos años los órganos asesores de las propias conferencias de los propios obispados que dicen que crean las comisiones episcopales, las delegaciones que se encargan de velar por el patrimonio, la catalogación, priorizar las actuaciones y las reproducciones y velar por todos los cumplimientos que se hacen, todos los convenios que se hacen con ayuntamientos, comunidades autónomas o otro tipo de entidades para que se lleven a cabo. Bien. También se hace una supervisión de todas las actuaciones, o se debería hacer una supervisión de todas las actuaciones que hacen las cofradías para su restauración e incluso para la ampliación de los pasos. ¿Por qué se hace eso? Bueno, cuando se compra una imagen para un paso, se quiere completar un paso de misterio, pues claro, imagínense ustedes que un paso tiene un crucificado tardorrománico o gótico, y resulta que la cofradía se le ocurre comprar un crucificado, un San Juan barroco o un San Juan neogótico, y la verdad es que hay que hablar de armonización. Si queremos adquirir cosas hay que armonizar. Y en ese aspecto pues contamos con muchas facilidades de entidades locales, diputaciones y todo eso. Y algunos de ustedes me estarán diciendo ahora, ¿y por qué nos está contando toda esta historia a nosotros? Bueno, pues como ya ha dicho Antonio Becerra, porque según anuncia el preámbulo de los estatutos marcos de prácticamente todas las hermandades y cofradías, las hermandades y cofradías son asociaciones públicas de Iglesia, en virtud del decreto de elección firmado por el señor arzobispo u obispo con personalidad jurídica canónica y que se rigen por las normas del derecho canónico, por lo establecido en el derecho particular de la diócesis y por los estatutos. Es decir, todos los bienes culturales de la Iglesia, también los de hermandades, patronales, cofradías, asociaciones religiosas, grupos parroquiales, etcétera, etcétera, se encuentran afectados por los acuerdos de las comisiones mixtas Iglesia-Estado, comunidad autónoma, ayuntamientos y por toda la doctrina emanada de las leyes civiles. Con todo esto, todos amamos y nos sentimos orgullosos de nuestro patrimonio cultural. ¿Cómo podemos cuidar de él? Pues partiendo de la base de que todo bien cultural, con el paso del tiempo, tiende a envejecer y a deteriorarse, podemos dar algunas pautas tendentes a que ese deterioro vaya ralentizándose y retrasar la intervención sobre todo el bien lo más tarde posible. Y lo importante es la conservación preventiva. Ya sabemos que aquello más vale prevenir que curar. En este sentido, uno de los instrumentos que se ha demostrado más eficaz para la protección de nuestro patrimonio religioso es el de los inventarios. Cada parroquia, cada cofradía, cada hermandad, cada asociación debe contar con su propio inventario. No tiene que ser complicado, puede ser sencillo, con que tenga datos básicos, además de la foto identificativa y una simple descripción, con medidas, la procedencia, ubicación actual y otros datos complementarios como el estado de conservación y las intervenciones que ha sufrido esa pieza, porque es muy importante cuando hay que hacer otra restauración de la pieza. Todos sabemos lo que pasa cuando se dispersa el patrimonio de una hermandad en casas particulares
y no existe documentación acreditativa. Luego es muy difícil recuperarlo. Toda obra depositada o custodiada en casa de un particular debe contar con un acta de depósito, con documentación gráfica identificativa, firmado por la Junta de Cofradía que hace el depósito y por el depositario, y también debe decir la posible duración del depósito. Se establece como base que a 5 años hay que renovar el depósito. Si por desgracia muere el depositario, inexcusablemente a su fallecimiento, la cofradía tiene la obligación de recuperar ese bien, porque si no es muy complicado. Luego los herederos pueden decir que es suyo, que no saben quién lo dejó, todo eso. Y es muy importante cumplir esta norma. Además existen normas muy generales para la conservación del patrimonio. Voy a dar algunas aquí, es recordar lo que ya sabemos, ¿no? Lo principal que hay que cuidar en principio son los recintos. Hay que examinar periódicamente las cubiertas, hay que evitar las filtraciones de agua, que son los que ponen a los bienes patrimoniales, las aguas pluviales y las aguas residuales. Hay que evitar los contactos con las fuentes de calor, las estufas, los radiadores. Las iluminaciones independientes, si son incandescentes, nos van a llevar a una decoloración de las obras. Las velas, ese instrumento que se lleva utilizando miles de años, es el causante de muchos incendios. Todavía no se ha aclarado muy bien cuál ha sido la causa del incendio de Notre Dame de París. Quizás no lo sabremos nunca, pero puede estar relacionado con las velas o con una instalación eléctrica diferente. Las radiaciones solares, por supuesto, ultravioleta, todos lo sabemos, hay que evitarlo. La iluminación artificial demasiado intensa, los materiales más sensibles, orgánicos, las maderas, los marfiles, los huesos, si están expuestos a una luz directa, van a perder coloración, se van a secar excesivamente. En algunos casos es casi preferible poner filtros en las ventanas para quitar esa radiación ultravioleta. Hay que inspeccionar periódicamente las instalaciones, sobre todo en las que se acumulan los almacenes donde guardamos nuestras piezas. Hay que mirar si hay algún residuo de insectos xilófagos, de termitas o carcomas. Las instalaciones hay que limpiarlas también cuidadosamente, evitar los nidos de polilla, los nidos de carcoma, todo eso. Hay que evitar esa anidación de las polillas, limpiando los pisos y los muebles, sobre todo debajo de las estancias, con aspiradora. Cuidado con barrer, porque al barrer el polvo al final lo echamos encima a las esculturas. Las imágenes y esculturas, todos lo sabemos también, se limpian con una brocha suave y no se deben raspar. Hay que evitar el uso de paños húmedos, de productos sistemáticamente utilizados para el abrillantamiento y todo eso. Y la conservación y hacer eso debe hacerlo tratamientos especializados y personas especializadas. La humedad favorece también a los órganos y los cambios de temperatura también dañan a los objetos, por lo cual se pueden utilizar hoy en día, hay muchos aparatos, hay termohigrómetros que miden la humedad y la temperatura y que nos pueden llevar a un resultado óptimo de conservación. Otra cosa, todos ustedes saben, yo lo sé, todos lo sabemos. Durante la celebración de las procesiones hay que evitar al máximo los vaivenes y las alzadas bruscas, porque pueden producir la rotura de las imágenes. Hoy en día, muchas de las imágenes que estamos procesionando son imágenes que no se concibieron para procesionar, son tallas de las que llamamos de olor, que tienen un punto de gravedad muy sutil y que por ahí vienen las roturas de las imágenes, luego hay que restaurarlas, reforzarle las piernas y todo eso. ¿Por qué? Porque son imágenes se han comprado para ser expuestas en las iglesias y no para procesionarlas, aunque llevados de nuestro entusiasmo las procesionamos. La limpieza de las imágenes pues se suele hacer con un paño seco y también se puede hacer con aspiradora siempre que la pintura esté firme, porque si metemos la aspiradora en la pintura y está craquelada, pues al final acabaremos con toda nuestra pintura en la bolsa de residuos de ella. Si cuando se limpia la imagen se encuentran trozos desprendidos de una imagen, es importante fotografiar, recogerlos con mucho cuidado y llamar a un profesional que los pegue. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra buena voluntad nos puede llevar a situaciones como el famoso Ece Homo, que ya conocemos,
y cosas similares, de personas que, llevadas por su buena intención y por su amor a las tallas, no tienen cualificación y al final se producen estos efectos desastrosos. La temperatura a mantener en las imágenes, bueno, se ha hecho una convención que debe estar en torno a los 18 o 20 grados en los locales cerrados y la humedad relativa en torno al 45 al 60%, dependiendo también de los materiales. Si se detectan termitas y carcomas, lo principal es avisar a los técnicos. ¿Por qué? Porque hay que utilizar unos medios muy concretos para el tratamiento, porque se utilizan productos muy tóxicos. Y no queremos que un tratamiento sobre un eceomo, pues que los que lo han tratado acaben como auténticos eceomos también, llenos de quemaduras y demás. Hay una norma muy básica y muy fácil también. Cuando aumenta mucho la temperatura, en locales sobre todo cerrados, es poner cubos de agua cerca de las imágenes para que esa temperatura se pueda mitigar con esa humedad, esa evaporación del agua y pueda ayudarnos a controlar esa humedad relativa. Repito otra vez, no utilizar instrumentos o productos de limpieza convencionales, ni en los cuerpos, ni en la cara y todo eso. En este aspecto quiero recordar con ternura a mi pobre madre, cuando limpiaba la imagen del Nazareno, y como no le parecía respetuoso tocar la imagen con un paño húmedo, con colonia, utilizaba colonia y le daba al Nazareno colonia. Yo, cuando la veo en la imagen después de muchos años, digo, el autor que lo puso un barniz estupendo y magnífico, porque no consiguió mi madre quitar la pintura ni el barniz. En fin, como dije antes, si se encuentran fragmentos pegados, por favor, darle a un profesional que los arregle, porque muchas veces se pega, pero luego se hace una restauración posterior. Los chorros de pegamento que han quedado en la pieza cuesta mucho más trabajo quitarlos que pegar la pieza. Hay otro punto importante también, es el anclaje de las figuras que procesionan. Hay que tener mucho cuidado. Tenemos tanto miedo que nuestras imágenes se cimbren, que a veces metemos unos anclajes y unos soportes tan duros, tan fuertes, tan potentes, que lo que estamos haciendo es atravesando hasta la base de la imagen. Hay que tener cuidado y es mejor consultar con profesionales, nos pueden decir cuáles son los anclajes perfectos. Y en cuanto a los barnices, un tema siempre en boga, todas las tallas, sobre todo las antiguas, tienen unos barnices estupendos, son excelentes, no una capa, tienen varias capas de barnices, que son unos excelentes elementos de protección. En caso de que las imágenes se mojen, bueno, pues si son de vestir, se quita con mucho cuidado el vestido, procurando no rozar la pintura, se seca con un paño húmedo y hay que evitar presionar y rascar para no quitar ese barniz de protección. Si a pesar de todo hay que restaurar una imagen, es importante seguir unas pausas que también todos conocemos, ¿no? Primero, conseguir el permiso de la delegación episcopal, de la Dirección de Patrimonio, saber si se trata de un bien cultural, de interés cultural, un bien inventariado, pedir presupuesto completo y razonado para evitar sorpresas. Yo veo algunas veces presupuestos y la restauración vale X dinero y luego dice, bueno, sí, pero ahora la información gráfica que te puedo hacer te va a costar todo eso. Hay que detallar muy bien todo lo que hacer. Hay que pedir memoria de las actuaciones que se van a realizar. Solicitar el permiso de movimiento de la obra. Un movimiento de una obra sin documentación, llevada por la buena voluntad de todos los cofrades, puede acarrear en una inspección de la Guardia Civil, que pare la furgoneta, y aunque la Benemérita está bien preparada hoy en día, es muy difícil distinguir si una obra es del XVII o del siglo XX. Entonces lo primero que van a hacer va a ser parar, exigir papeles y le pedís de dónde van con la obra, dónde la llevan y qué van a hacerle. Y si ustedes no tienen el papel, pues le inmovilizarán la furgoneta, le inmovilizarán la obra y luego tendremos todos que estar moviendo papeles. Es una cosa que nos cuesta trabajo, que las autonomías o la gente encargada de esto y las delegaciones episcopales lo otorgan y nos evitamos ese mal trago. Hay que asegurarse que el transporte se realice con la debida garantía de seguridad y con un seguro de transporte.
Y para eso hay también un seguro de responsabilidad civil, que no son muy caros. No sirve una simple manta donde envolvemos la talla y luego la acomodamos en la trasera de la furgoneta, porque el vaivén, los baches, los movimientos, pues hacen que la obra puede llegar con mucho más trabajo del que contratamos al taller del restaurador. Y también el firmar en el contrato todas las especificaciones que queremos. Todo lo que se vaya a hacer a la pieza tiene que estar especificado, clarificado y cuantificado económicamente. Solicitar la memoria final de la actuación completa. Es nuestra garantía para luego poder reclamar si esa obra ha quedado bien, ha quedado mal, qué plazos de garantía tenía y todo eso. Y sobre todo hay que vigilar nuestra preciada imagen. Hay obras que se han convertido en obras huérfanas. No es la primera ni la segunda vez que voy a talleres de restauración. Y ya a veces los restauradores ni se acuerdan de quién ha llevado esa pieza allí. Por favor, un control y un contrato. Eso es importantísimo, que no queden depositadas por tiempo indefinido en los talleres. Y este es el tema, ya voy finalizando, aunque es un tema que no nos compete directamente a los cofrades, pero sí deberían tener los párrocos y los cofrades, los hermanos mayores y la Junta, unas nociones un poco básicas de lo que se puede hacer, no se puede hacer. La norma básica de cualquier restauración es conservar lo original, interviniendo lo menos posible. Las imágenes no pueden quedar como nuevas. A veces la expresión esa, está como nueva. Error. La historia pasada por las imágenes deja su huella, su paso por ellas, y no se pueden hacer falsos históricos. Una imagen, un santo cualquiera, le falta la mano y entonces alguien decide que en esa mano lleva una palma, lleva un libro, lleva un breviario, lleva un cáliz. Pero porque lo ha pensado alguien, pero si no tenemos la imagen, eso no se puede restaurar. Eso es hacer un falso histórico. No se debe hacer. Y luego todas las intervenciones deben ser reversibles, es decir, que se pueda retirar llegado el momento sin daño para el objeto. ¿Por qué? Porque las pautas de intervención en las obras de arte y en la restauración general cambian con el paso del tiempo y con la información que obtenemos. Entonces es fundamental que esa intervención se pueda revertir. Los materiales, por supuesto, deben ser compatibles y similares con los antiguos. Y se deben evitar repintes generalizados, como decía antes. Ha quedado como nueva. Bien. Lo que pasa es que una triste gracia, que hay veces que una imagen, un Cristo del siglo XVII, se le ha quitado toda la pintura original en una mala praxis, que no se debe hacer y que cada vez se hace menos. Y tenemos que una imagen del siglo XVII la hemos convertido en una obra del siglo XXI por arte de un repintado. Los materiales que se emplean deben ser inocuos, por supuesto, reversibles y discernibles. Debemos saber una pieza lo que se ha restaurado de lo que no. Si no podemos distinguirlo, no hemos hecho una buena restauración. Hay que saber distinguir lo antiguo de lo nuevo. Y un último punto que se nos olvida a menudo, que las obras están sujetas al derecho de propiedad intelectual. Si una obra se va a restaurar, el artista aún vive, o sus descendientes, creo además que son también 100 años lo que protege el derecho de propiedad intelectual, hay que pedir autorización al autor de la obra para poder retocarla. No es difícil, normalmente se otorga fácilmente, y si el autor ha muerto, hay que pedírselo a sus descendientes. Bueno, y para terminar, os voy a leer una cosa que siempre leo porque es un ejemplo de mala praxis. He hablado de buena praxis, un ejemplo de mala praxis. Una cosa que me pasó el segundo día de tomar posesión como delegado episcopal. Tenemos un correo electrónico que es un diálogo de besugo, auténticamente. Me dice un párroco, dice: señor delegado episcopal para el patrimonio cultural de la Archidiócesis de María Bajo, le comunico que ayer envié a restaurar al Santísimo Cristo de Polvorón Ciudad, a Córdoba. Contestación del delegado. ¿Y a mí por qué me lo cuentas?
Y dice, respuesta, ¿no es usted el delegado episcopal? Sí, soy yo. Y, pues por eso no. Dice, bueno, ¿qué quiere que haga yo? Dice, bueno, no, yo solo trataba de cumplir las normas e informarle. Y me comenta, si no se puede ser bueno, si hiciera como los demás, yo le contesto, no, si yo se lo agradezco, pero para cumplir las normas a lo mejor tendría que haber hablado de su intención de restaurar la imagen. ¿Qué intervención quiere usted realizar? Es la misma, con un estudio previo que por supuesto le han dado, y tratándose de un BID, ¿qué es lo que opina la Junta de Extremadura y cómo y por qué medios va a realizar el transporte? Porque si la faragoneta, doy por supuesto, conducida por gente de su total confianza, es parada por la Benemérita y les pregunta si tienen algún documento que acredite el transporte o propiedad de la obra del siglo XVII y se encuentran ustedes con menos papeles que una liebre, será inmovilizada en el cuartelillo más cercano y tendremos que ir a rescatarla. Y contesta el párroco, sí, visto así lo siento. Y yo le contesto, el que no sabe es como el que no ve. Y ya al final les digo, les aseguro a todos ustedes que yo no soy el enemigo. Yo soy un cofrade como ustedes, que se emociona cada año al ver sus veneradas imágenes en la calle durante nuestra Semana Mayor, que sirve a su iglesia en lo que mejor se va a hacer y que nunca tendrá suficientes palabras para agradecimiento a ustedes y para reconocer el trabajo que realizan como laicos comprometidos, conservando y aumentando nuestro matrimonio religioso. En general estamos haciéndolo bien, pero vamos a hacerlo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín. ¿Hay alguna pregunta? Pues lo ha dejado todo muy claro. Miguel, una cosa, nos hemos encontrado una tarjeta ahí fuera, Francisco Martínez. Una tarjeta sanitaria. Y está en este edificio porque ahí estaba la tarjeta aquí dentro. Francisco Rodríguez, perdón. Bueno, la dejaremos aquí. Bueno. Vamos a ir aligerando que